Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría. Ya adelantábamos, mi querido Paco, los datos de esta creciente corriente humana imparable que además incluso está siendo cada vez más intensa, más numerosa. Se habla de que tan solo en este año más de 100,000 migrantes estarían pidiendo asilo, fundamentalmente centroamericanos estarían pidiendo asilo o una regularización de su situación jurídica en México. Pero ¿cuál es la impresión general que se tiene sobre este fenómeno creciente entre la población mexicana, mi querido Paco? Buen día. Muy buen día, Ricardo, gusto estar contigo. Pues mira, como bien señalas, es un tema que lleva mucho tiempo en la agenda. Hay una reflexión que hace el ex embajador Arturo Sarucán el mismo día que tú escribiste en el Universal, sobre cómo en muchos países, Europa, Estados Unidos, y lamentablemente por los datos que te voy a presentar, México parece que entra ya en esta tendencia. Está empezando a haber un fenómeno, pues un rechazo, raya ya en la xenofobia, un rechazo por los extranjeros, no en general, sino en este caso por los migrantes. Y creo que sí es muy preocupante, Ricardo, porque pues sobre todo nosotros que tenemos 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, es un tema que nos quita autoridad moral si queremos hacer cualquier tipo de reclamo sobre cómo tratan a nuestros mexicanos allá y nosotros cómo tratamos a los centroamericanos o a los caribeños aquí. Te presento la primera pregunta que hicimos y los datos. ¿Cuál es su impresión general sobre, preguntamos diferentes nacionalidades, estadounidenses, europeos, canadienses, chinos, cubanos, centroamericanos, haitianos? Los mejor evaluados son con mucho los estadounidenses, europeos y canadienses, en niveles de 63%, 61, 62, 61 respectivamente, con opinión algo favorable o muy favorable. Interesante porque los chinos venían con una visión muy crítica y ahora están en el 57%, pero claramente a la baja estarían los cubanos y con mucho los centroamericanos y los haitianos, donde solamente 39% o 36% de los adultos de este país tienen una opinión positiva, casi 30 puntos de diferencia respecto a los estadounidenses. Ricardo, creo que es bastante claro la diferencia. Preguntamos cuál es su impresión general sobre los centroamericanos en México y pues esta pregunta ya vista en tendencia, vemos que la opinión algo o muy desfavorable se mueve en 56% en mayo del 19, 70% en enero del 20 y en este último registro 50% en septiembre del 21, y quienes tienen buena opinión están en 35, 27 y 39 en estos mismos años. Luego preguntamos, ¿usted está enterado de los niveles de atención? Sería esta pregunta. ¿Está enterado de los migrantes que vienen de Centroamérica y están pasando por México? Y para el caso más reciente, ¿usted está enterado de los haitianos que llegaron a México para intentar cruzar a Estados Unidos? Niveles de atención bastante altos, Ricardo. 78% en noviembre del 18, 90% en abril del 19, enero del 20, 76% y septiembre, este último septiembre, 79%, es decir, 7 de cada 10 mexicanos. Tal vez el gráfico que preocupa más, Ricardo, es el que te voy a dar a continuación o el que te voy a escribir. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el gobierno mexicano permita la entrada al país de los migrantes que vienen de Centroamérica? Antes de esta crisis, en noviembre del 18, 40% estaba a favor, 32% en contra y 20% era indiferente. Apenas empezó la crisis en un periodo muy corto de tiempo, de noviembre del 18 a abril del 19, pasó el desacuerdo de 32 a 58 puntos, es decir, subió poco menos de 25 puntos. Se mantuvo el acuerdo y los que eran indiferentes bajaron.
y este nivel de desacuerdo con la entrada de migrantes ha ido creciendo a niveles de, bueno, fue 58 primero, en abril del 19, junio del 19, 60, enero del 20, 73%, y este último registro respecto a los ancianos, 55% en contra. Finalmente, ¿a quién favorece el control de las fronteras? Si favorece más a México, Estados Unidos, pues los mexicanos somos bastante críticos y parece que estamos de acuerdo en que beneficia más a Estados Unidos que a México. Como te mencionaba, me recuerda mucho este artículo que apareció el día de ayer, en el que pues el embajador Sarucán habla de cómo estamos entrando esta tendencia de rechazo a la migración, que lamentablemente pues está pasando ya como una corriente general en Estados Unidos y en Europa, Ricardo. Como siempre, mi querido Paco, gracias por este reporte siempre tan puntual y preciso. Te mando mi abrazo sincero y grande. Gracias, Francisco Abundis. Un abrazo de regreso, Ricardo, a estar contigo. Hasta pronto. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.